Estás por escuchar la conversación número 101 con Jorge Yuk. Esta es la segunda ocasión que converso con Jorge. A lo largo de la conversación platicamos de su inicio a la hora de crear contenido en su página de Instagram Nutritional Talks. Nos platicó sobre su sistema que utiliza para poder ayudar y acompañar a sus clientes. También nos compartió qué lo motivó a crear un programa de mentoría para ayudar en su negocio a distintos profesionales que de la misma manera trabajan por el medio online. Muchas gracias a Jorge por su tiempo y disposición. En verdad fue un completo gusto y honor poder tenerlo por segunda ocasión aquí en el canal. No olviden seguirlo en sus redes sociales que estarán apareciendo tanto en la descripción tanto de YouTube como de Spotify. También para aquellos interesados en mis servicios de nutriólogo y entrenador, les dejo un link que los va a llevar a un chat de WhatsApp en donde pueden agendar una videollamada completamente gratuita para conocer de manera más profunda mi forma de trabajar. También les dejo link a otro podcast que tengo con dos grandes colegas y amigos, Daniel y Fernando, Jim Rats Podcast. Si deseas apoyar a este proyecto, una forma de hacerlo es utilizando mi código de descuento Ángel10 a la hora de comprar tus productos en Essentials, la mejor marca de suplementos en México. Tienes el link en la descripción. Así como también te dejo mis recomendaciones a plataformas o material que podría serte útil si estás interesado en seguir aprendiendo y mejorando como profesional. Sin más, no olvides compartir esta plática por tus redes sociales y etiquetarme, comentar, dejar tu like y suscribirte. Es algo que también valoro demasiado para seguir con este proyecto y mejorándolo cada vez más. Muchas gracias y disfruta la conversación de esta semana. Jorge Yuk, hermano, ¿cómo estás? Segunda ocasión por aquí en el canal, ya después de pues una cantidad significativa de episodios posteriores, ya después de incluso vernos en persona, conocernos presencialmente. ¿Cómo andas, Jorge? Muchas gracias por aceptar la invitación aquí a tener una plática, una conversación. No, hombre, hermano, te agradezco muchísimo nuevamente. Digo, quedó pendiente esa vez, ¿no? O sea, dijimos que nos íbamos a volver a ver y pues Ujú. bueno, nos aquí otra vez platicar un poquito. La verdad es que me encanta tener este tipo de conversaciones, ¿no? Porque bueno, no se suele presentar con otras personas en general, entonces, pues el Ujú. haber recibido nuevamente tu invitación, la verdad es que te lo agradezco muchísimo. Y pues nada, a ver qué temas salen. ¿Cómo has estado tú? Muy bien, güey, muy bien. Como te decía antes de empezar, ahorita andamos igual en la parte de seguir grabando. Ya, híjole, yo creo que ya después del episodio 90, por más que uno quiera pisarle el acelerador, ya es difícil seguir grabando. No por el hecho tanto de mi gusto por grabar, porque pues a mí me gusta grabar y conversar, sino que se vuelve difícil por ahora hasta dónde puede extender la invitación, ¿no? De hecho, pues igual, o sea, de repente ya llegarle al 100 y lo demás, como que ya empiezas a buscar por dónde, a quién más invitar, lo demás, optar por las segundas vueltas, que yo creo que es algo que ahorita me estoy volviendo a proponer, justamente porque te juro que siento que fue una disociación que tuve, que dije, no, pues es que ya pasó rato. O sea, ya pasó rato que grabé contigo, que grabé con varias personas del medio y que curiosamente como que al estar en este bucle de estar grave y grave y grave, como que dices, no, pues apenas fue reciente. Yo siento que tu conversación fue muy reciente, Jorge, pero no, ¿ya cuánto tiene? ¿Como más de un año? Sí, yo creo que ya tiene el añito y, oye, pero a ver, no es poca cosa. Ya llevar por los 100 episodios, la verdad te felicito muchísimo porque, a ver, no cualquiera lo va a hacer constante. No sé, por ahí creo que hay como que una estadística que la mayoría de los podcasts como que no hacen más de 4 episodios y me incluyo dentro de Ujú. esa estadística. No sé si te acuerdas ahí, yo había empezado un proyecto también del podcast con Carlos, ¿Cómo no? eh, Ujú. pero bueno, a la mera hora decidimos, ¿sabes qué? Yo creo que no ir por ahí, nos enfocamos en otras áreas. Y listo, pero bueno, Ujú. por lo menos decidimos hacerlo como que muy pronto y listo, ¿no? Pero bueno, quién Ujú. sabe, igual y luego se retoma. Entonces te Sí, sí. felicito por esos casi 100 episodios ya. No, 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 gracias, hermano. Muchas gracias por tu felicitación. Y sí, digo, esa vez, si no mal recuerdo, One More Rep, ¿no? Se llamaba. Sí. One more rep, ¿Cómo ándale. no? Sí, sí. Pero justamente ustedes le apostaron un poquito más a hacer este formato presencial, que al menos para mí sí es algo más complejo. O sea, particularmente desde el hecho de, digo, no sé si ustedes lo hacían, tal vez luego ves que está esta parte de estudios que te prestan los estudios por tanto tiempo y tú los pagas y después te hacen como que la edición. Desde ese lado, pero también desde el lado de tú mismo producírtelo, o sea, traer tus cámaras, traer el hecho de traer los invitados, que eso ya lo he platicado en alguna otra vez, mi buen Jorge, perdón que me desvíe de la conversación, No, 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 pero adelante, adelante.
pero al menos para la parte de fitness, nicho fitness, evidence base, incluso si queremos agarrar también a la parte culturista, que pudiéramos decirse que hay un poco más de personalidades, por así decirlo, en el medio, aún así agarrando a ese lado culturista que tal vez no es tan evidence base, sigue siendo un nicho muy pequeñito para decir, oye, tendrías tiempo para venir hasta donde estoy, grabar un podcast presencial, se vuelve un poquito más difícil, ¿no? O por ejemplo, en ese caso, ustedes cuando cómo fue las dificultades que presenciaron cuando empezaron a hacer esa parte del podcast presencialmente, que te repito, para mí sí es un poco más complejo de poder realizarlo y de poder mantener esa constancia en ese formato. Sí, a ver, definitivamente, o sea, no es la misma inversión la que se tiene que hacer. Y de hecho, o sea, para que lo sepas, haz de cuenta que en nuestro podcast, nosotros vivimos en Morelos. Y Ok. nuestro podcast, o sea, el lugar donde nosotros íbamos a grabar, estaba en el centro de México. Entonces, cada que nosotros queríamos ir a grabar, teníamos que ir hacia México, no más de 45 o una hora. Pero bueno, ya ir allá ciertos días, grabar todo el día y ya después regresarnos, pues también se volvió un poquito más pesado, ¿no? Entonces, ¿por qué se hizo allá? Porque teníamos un amigo también en común que él también quería empezar su podcast. Entonces dijimos, a ver, pues ¿por qué no lo armamos todos? Nos prestamos este estudio y bueno, ya básicamente cada quien hace como que su proyecto, ¿no? Entonces, así fue como empezó. Y por otro lado, el tema de los editores y todo eso, sinceramente nosotros siempre nos hemos como que metido en todas esas áreas. Y a ver, como también lo hablamos, creo Ok, que en la primera plática, ¿no? O sea, tú eres el primero que debe de hacer todo, ¿no? O sea, claro. la creación de contenido, aprender a hacer los posts, aprender a hacer los reels, aprender a editar videos, todo eso. Entonces, nosotros seguíamos con la misma idea y básicamente empezamos. Y sí empezamos con esa idea de ser un poquito más de, bueno, arrojar un poquito más de datos, de ciencia, de explicar mucho el proceso de las personas, pero tampoco teníamos muy bien definido para qué público iba a ir, si para profesionales o si iba a ir para nuestros clientes, porque sí Claro. son mensajes, es una manera de hablar pues bastante distinta. Entonces, eso es algo que no definimos en su momento, pero ya después de haberlo hablado, decimos, ¿sabes qué? Igual y en este momento debemos enfocarnos en otras cosas. Ahí está todo, obviamente, digo, en el momento en el que se vaya a retomar, en caso de que se dé, pues igual y lo haremos, pero sí creo que fuimos muy prontos a la hora de decir, ¿sabes qué? Nos vamos a ir por este otro lado y pues nada. Entonces te digo, somos parte de la estadística de que los podcasts no duran más de 4 episodios. Creo que nosotros hicimos como 3, me parece. Ok, no, pero creo que al final igual, Es un proyecto que me encanta, ¿eh? O sea, a mí el tema del podcast es algo que a mí me apasionaba mucho. Y de hecho, por ejemplo, también la idea surge mucho porque, por ejemplo, yo, bueno, a ver, tú conoces a Carlos. Carlos es ¿o no? muy bueno hablando a la cámara, compartiendo sus reels y demás, y él constantemente se está mostrando. Yo personalmente también me gusta un poquito más estar como que detrás de cámaras, ¿sabes? O sea, yo no soy mucho de poner una historia y hablar un poquito de mi día y cosas así. Poco a poco igual y lo voy haciendo un poco más, Ujú. pero yo no era de esa manera. Sin embargo, a mí me encanta tener este tipo de pláticas. Entonces, mucho de la idea también fue, a ver, tú eres muy bueno haciendo esto, a mí me encanta, pues obviamente las pláticas que íbamos a tener, ¿por qué no las grabamos? Y también es una manera de empezar a mostrar y que me conozcan más, ¿no? Entonces, también por eso empieza un poquito ese proyecto. No, y qué chingón, fíjate, ahorita que mencionaste eso, Jorge, sí se me vino mucho a la mente esa parte de crear, ¿no? O por así decirlo, intentar compartir un mensaje hacia cierto público en específico, ¿no? Que como tú lo mencionas, sí puede llegar a ser bastante distante, ¿no? Sobre todo, digo, al menos me atrevería a decir, sobre todo en la parte de podcast, que Sí, coincido, ¿eh? Yo me atrevería a decir que sí, gran mayoría de personas a lo mejor que se dedican a crear contenido y lo demás, el hecho de venir y conversar es algo pues chingón, interesante para ellos también, para mí pues ni se diga, es algo que me hace explorar pues un poquito más las razones del por qué, las razones del por qué están haciendo lo que están haciendo, los obstáculos que se han puesto, que muchas veces, bueno, que han tenido que pasar, que han tenido que tumbar, si lo queremos ver así, que muchas veces, te repito, tal vez no se pueden ver porque a lo mejor nada más tenemos esa percepción de su creación de contenido, a lo mejor en infografías, a lo mejor en reels, ¿no? Pero al final, el estar ahí, el seguir constantemente que ahorita lo mencionabas con la estadística de los podcasts, ¿no? Pero yo me atrevería a extrapolar, a pesar de no tener evidencia en eso, pero sí extrapolar esa parte de la constancia en general. O sea, en la parte de redes, en la parte de, sobre todo, personas que quieren ocupar redes sociales para impulsar su negocio, para impulsar sus asesorías, y que al final de cuentas el hecho de la constancia es bastante relevante porque digo, también ya para darle un poquito pie a unas preguntillas por ahí que tenía mi buen Jorge, que ahorita te digo, o sea, me puse a navegar un poquito. La verdad es que pues ya
El primer podcast fue pues más presentación, más de conocer un poquito el porqué, lo demás, ya tuvimos el gusto de platicar sobre ello, ya tenemos el gusto de conversar en persona, y también hay por ahí compartir uno que otro tema. Pero igual un poquito de manera más específica, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en tu caso, mi buen Jorge, cómo vas encontrando tu voz? ¿Cómo vas encontrando tu voz? Porque creo que al inicio, al menos, yo me atrevería a decir si somos muy idénticos a a la persona o al creador que nos inspira, ¿no? A lo mejor a crear contenido, a compartir. Vemos a alguien que nos gusta lo que está haciendo, al menos ese fue mi caso, el ver cómo, oye, están haciendo este tipo de videos, pues ¿por qué yo no, no? Y hasta cierto punto sí ser cierta, pues no me atrevería a decir copia, pero sí estar muy inspirado, por poner otras palabras, en tu creación de contenido con alguien más, ¿no? Pero ya una vez que pasa un mes, una vez que pasaste el medio año, una vez que pasaste un año, una vez que empiezas a verlo tal cual como tu negocio empieza a redituarte también, ya empiezas también a hacer esta balanza entre, oye, pues sí crear contenido, pero a lo mejor ahorita mi foco son mis clientes, ¿no? Entonces crear contenido dirigido a mis clientes, pero también al mismo tiempo sin perder esa voz, ¿no? O esa sustancia que tú tienes, por ejemplo. Entonces, ahí, mi buen Jorge, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido durante este tiempo? ¿Desde hace cuánto ya tienes pues creando contenido en general, güey? Mira, la cuenta yo creo que más o menos ya lleva un poquito más de 4 años, pero a ver, desde un principio igual no fui del todo como que constante con ello. Y te explico, de hecho, no sé si lo hablamos en su momento también, todo el tema de la creación de redes, cómo surge en mi caso, pero por ejemplo, a mí me encantaba el tema obviamente de la nutrición, del entrenamiento, pero también había otras personas, otras cuentas de las cuales a mí me inspiraban muchísimo, pero no hablaban nada relacionado a eso, que era como que más que nada un tema mental. A mí todo aquello que en algún momento quizá ha llegado a ser como que abstracto, por ejemplo, hay una marca que se llama Visualize Value, no sé si la has llegado a ver, solo juega con blancos y negros. Y Ajá. básicamente el propósito de esa marca es transmitir ideas a través de visuales, a través de imágenes. Entonces ponen una frase, no sé, una frase de Sócrates, pero en lugar de mostrar una imagen de Sócrates, muestran algo que trata de explicar aquello que se está diciendo en la frase con imágenes muy sencillas. Y entonces mi idea fue como, a ver, yo quiero hacer esto, pero aunarlo con el tema de la nutrición y entrenamiento. Como que este proceso creativo, ¿no? Entre que vas conectando ahí como que varias cosas de otras áreas. De ahí surge, pero pues obviamente como lo hablamos también en su momento, conforme voy subiendo contenido, pues me doy cuenta que tengo que cambiar varias cosas. Y esta persona, a ver, ya tenía 10 años en la industria no sé, del desarrollo visual, ¿no? O del diseño gráfico, este tipo de cosas. Y obviamente, a ver, yo parto desde cero, entonces me doy cuenta que tengo que empezar a probar otras cosas. Y así es como va evolucionando, obviamente, el contenido. Posteriormente me doy cuenta, ya para no platicar lo mismo que la vez pasada, pero ya después de un periodo de tiempo ya algo largo, pues me doy cuenta que tengo que empezar a definir muy bien mi mensaje y hacia quién voy a dirigir mis redes, si hacia profesionales o si hacia mis clientes, ¿no? Que no sé si tú hayas llegado a ver esa transición, pero conforme he ido avanzando, cada vez trato de dirigirlo un poquito más a mis clientes, pero como bien lo mencionas, sin fragmentar, sin tergiversar el mensaje, que es algo que muchas veces se llega a cometer. Y por lo menos es algo que trato de no hacerlo, pero bueno, quién sabe ante los ojos de los demás cómo se vea eso, ¿no? Y eso es algo bien complicado, porque yo antes luchaba mucho con ese tipo de marketing o con ese tipo de mensaje, pero a ver, obviamente te digo, conforme voy entendiendo más otros aspectos de la industria, del negocio, más allá de lo técnico, hablando de cuestión nutricional y de entrenamiento, pues toda la otra parte que te digo conforma tu negocio. Entonces, a ver, me doy cuenta que tengo que hacer ciertas cosas que igual en su momento tenía una idea errónea de lo que era. Y entonces empiezo a dirigir mucho más mi mensaje para clientes, ¿no? Y para traer un poquito más. Y obviamente el mensaje, el lenguaje es muy diferente, ¿no? Es quizá un poco más básico en comparación de lo que lo solía hacer antes. Entonces lo empiezo a desarrollar de esa manera y básicamente ahorita me he mantenido pues como que en esa línea, ¿no? Ahora, no te voy a mentir, aunque yo siga mejorando esa parte del mensaje para mis clientes, no sé, tengo la afortunada coincidencia también de que me siguen muchos profesionales. No sé si se deba a un tema de los cursos que se han llegado a impartir, que seguramente sí, que de repente esté con Kevin, ¿no? En un workshop y de repente esté con el otro equipo en EF y también de repente demos un curso en conjunto y que por ellos, no sé, me empiezan a conocer, no sé muy bien a qué se deba. Luego, por ejemplo, también hay muchos posts que llego a compartir que los profesionales se sienten muy identificados, lo comparten y entonces otros profesionales me empiezan a seguir. Entonces, si bien mi mensaje ha ido un poquito más dirigido
a clientes, pues bueno, te digo, tengo la fortuna de conciencia de que como que hay un poquito mezclado ahí, ¿no? Y les gusta a los profesionales y les gusta a los clientes con los cuales llevo a trabajar. Y así es básicamente como ha ido evolucionando, ¿no? Pero ve, por ejemplo, respondiendo la pregunta que tú me decías de cuál es mi voz, no te voy a mentir, el tema de creación de contenido ahorita sigue siendo algo que me apasiona. O sea, sigue siendo algo que me encanta estar pensando constantemente cómo puedo comunicar mi mensaje, cómo puedo comunicar ciertas cosas. Y gran parte del día, en algunos días, no en todos, pero a veces utilizo mucho ciertas horas de mi día para empezar a abrir algunas páginas, las cuales me gustan mucho, y me pongo a analizar un poquito cómo es su contenido, cómo es que llegan a hacer su, no sé, su edición, su post, cómo editan sus videos, ¿no? Y trato de emularlo un poquito, pero adaptarlo a mí. Y algo que, un proceso, por ejemplo, un creativo que llego a hacer es, no sé, veo algo de finanzas y digo, quiero pasar esto, pero el tema del fitness. O veo algo de, no sé, estas personas de mentalidad y todo este tipo de cosas, cómo editan los videos, cómo lo hacen y trato de pasarlo aquí. Y pues bueno, voy jugando un poquito con esos formatos, cada vez me voy encontrando más. Yo sigo jugando, ya sabes, con esos colores blancos, negros, muy neutros, y básicamente sigue siendo eso y lo quiero seguir haciendo. Porque, a ver, si bien no es necesario tener como que esos, no sé, algo muy definido tal cual, pero a mí me encanta ver a mi perfil de esa manera y entonces meterme y ver que se sigue jugando con esos colores, pues a mí me encanta, ¿no? Y entonces, pues bueno, en eso básicamente es donde estamos y ahí seguimos en esa línea. Qué chingón. De ahorita con lo que comentaste, la parte que decías que también tenías esta repercusión en cuentas de personas que a lo mejor se dedicaban también, o por decirlo así, son colegas en el mismo ámbito, ¿no? De dedicarse a asesorar gente y lo demás y que te seguían. Digo, ahí yo lo hipotetizo a lo mejor por el lado de que mantienes esa sustancia. Creo que eso es bien importante porque justo como mencionas, o sea, no sé, ¿verdad? O sea, no me atrevería a hablar por todos, pero yo creo que cuando tú te dedicas a crear contenido o tienes esta faceta de profesional que se dedica a ayudar a las demás personas y ocupas a redes sociales como esa herramienta para llegar a más clientes y lo demás, como que, no sé si te pase, güey, pero sí llega a ser un poco sencillo como detectar cuando dices, este post es muy, o sea, caer en eso de dar mucho marketing, ¿no? Mm. Prometer de más, o sea, de repente que digas, como que está un poquito ya tergiversado el mensaje, ¿no? Que como mencionas, y yo creo que eso igual es bien importante y fundamental, hacer esas, pues no sé si me atrevería a decir hacer pases en general, pero creo que sí vale la pena el de repente voltear a ver, tú ahorita como lo mencionas, como profesional, como persona que se dedica a ayudar a las demás personas a conseguir sus objetivos, ver en qué áreas enriquecerte para a través de ahí llegar y tener por así decirlo, esa voz, esa sustancia y poder justamente combinarlo para poder, por así decirlo, marcar esa diferencia a la hora de tú crear contenido, a la hora de tú proponer, por así decirlo, ciertas ideas que eso alguna vez se lo escuché al buen Kevin, ¿cómo no? Al buen Kevin Villa, que es no vamos a inventar el agua tibia, ¿no? O sea, no se trata de eso, sino más bien de ver a lo mejor temas que ya están bien establecidos y que no sé tú, mi buen Jorge, cómo lo hayas visto por ese lado que, bueno, por así decirlo, dos facetas a las cuales te enfrentas, que es justamente el de repente que te sigan tus clientes, personas que están del día a día, que a lo mejor no tienen idea en general, simple y sencillamente quieren mejorar su salud y es tu labor orientarlos en esa parte de educación nutricional, de educación en el entrenamiento también me atrevería a decir, porque muchas veces creo que aún es persistente la parte de malas prácticas en general en las salas de pesas y creo que también tener esta labor como de pues mostrarles un poquito cuál es la intención, cuál es el objetivo de pararse en la sala de pesas y cómo vamos a tratar, por así decirlo, de aprovechar el tiempo que estamos ahí. Por esa parte de educación también, pero por el otro lado también de pues personas que te siguen, ¿no? En el día a día, pero desde esa práctica como profesionales, ¿no? Personas que, bueno, ya tienen bien entendido a lo mejor la parte de nutrición, la parte de entrenamiento, pero aún así les da curiosidad, ¿no? Y creo que al final de cuentas te identifican como una cuenta de valor, ¿no? A la hora de poder o de dar esa parte de seguir tu contenido. Pero te comentaban, tú que tienes, por así decirlo, esas dos facetas, cómo, por así decirlo, te diriges a la hora de tratar de crear un contenido, llega ese punto en el cual si tú tienes bien entendido de que, oye, sabes que yo me quiero dirigir principalmente a mis clientes, y ok, si da eso, por así decirlo, si da ese efecto colateral de llegar a más profesionales, excelente, o si llega esa combinación en la cual dices, ok, sí quiero llegar a mis clientes, pero a lo mejor sí trato de
poner ciertas cositas para también darle a esas otras personas que a lo mejor, repito, ya tienen bien entendidos ciertos temas, pero que pudiera ser interesante igual a lo mejor aportarles una perspectiva nueva. Sí, mira, ve, o sea, no te voy a mentir con esa parte. En un inicio, cuando yo notaba un poquito mi público, o sea, conforme yo fui dirigiendo un poquito más mi mensaje para mis clientes, sin embargo, yo veía que mi cuenta estaba, un poquito como que fragmentada y también había muchos profesionales. En esencia, por la forma en cómo estoy llevando en este momento mi negocio, mis redes, pues igual y no era del todo correcto, ¿no? Porque igual y no estoy dando un mensaje que va acorde a quien yo quiero que lo reciba, ¿no? Pero te digo, ha sido una afortunada coincidencia porque si bien logro atender a aquellas personas que se vuelven quizá clientes o que son potenciales clientes porque realmente sé que los puedo ayudar y me encanta trabajar con ese tipo de personas, te digo, ha sido una afortunada coincidencia porque se han llegado profesionales y bueno, no sé si hayas visto por ahí, pero recientemente se lanzó como que una mentoría para profesionales ¿No? que ya llevaba pues algo de tiempo ahí cosechando, ya he estado trabajando con varios profesionales en ese tema, en esa área. Y entonces ahorita que se realizó, por ejemplo, un tipo de lanzamiento, entonces pues la verdad es que la respuesta de los profesionales fue bastante buena. Entonces, aunque para mí era como de, es un problema que atraiga profesionales, pero realmente quiero llegar a clientes, porque en esencia te digo, es sí algo como del todo bien visto, porque no estoy quizá dando un buen mensaje específicamente a este tipo de personas, pues resultó que fue un área de oportunidad. Ahora, por ejemplo, en este momento, una de las ideas que tengo es, pues, quizá abrir otra cuenta, ¿no? Y cosechar mucho más mi mensaje, por un lado, para mis clientes y por otro lado, para los profesionales. ¿Por qué? Porque yo no quiero que mi cuenta se termine volviendo contenido únicamente para profesionales, ¿no? Y que empecemos a hablar del tema del negocio y que empecemos a hablar de ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ahí ya se empieza a combinar un poquito de todo, las personas se pierden un poco en mi mensaje y entonces yo creo que la mejor idea por un lado, pues es o abrir una página web o crear otra cuenta aparte hablando de esos temas ya más que nada para profesionales y todavía nicharme un poquito más en lo que yo en este momento estoy haciendo. ¿A qué tipo de personas creo yo que va dirigido mi servicio? Es para esas personas que, bueno, quieren mejorar su composición corporal, su salud, quieren perder unos kilos de más, que más allá de eso es pues igual y un poquito más profundo de lo que la gente llega a creer, ¿no? Que termina afectando su calidad de vida y demás. Entonces, quiero seguir mejorando esta parte de mi mensaje, pero también tenemos en mente, y de hecho, bueno, ya se está abriendo todo, pero tenemos en mente pues ya empezar a abrir otra cuenta, ya más que nada dirigida para profesionales. Pero te digo, yo creo que para la mayoría de negocios igual y no es lo mejor, pero ahorita ha sido como que una afortunada coincidencia. Sí, y ahí también, mi bien Jorge, ya me acordé de una cosa que igual te quería comentar, es justamente, te repito, esa diferencia que de repente a lo mejor, por ejemplo, ¿no? Tú y yo nos podemos a poner a hablar sobre un tema, la parte de, no sé, por ejemplo, la parte de la Peak Week, ¿no? De repente en Culturistas, ¿no? Donde, oye, tal vez ya tenemos hasta cierto punto bastante entendido que a lo mejor cortar, quitar, deshidratar previo a competir, pues probablemente no sea la mejor idea, ¿no? Cuando quieres maximizar la parte de tu composición corporal. Probablemente también lleguemos a una conclusión en que, o mejor dicho, también por poner otro tema de la parte del timing nutricional, ¿no? Oye, si eres una persona que empieza a modificar su estilo de vida, el timing tiene que ser mucho a tu estilo de vida en general y no a horas específicas o tiempos de comida. Pero no sé si te llega a pasar, me gustaría saber tu perspectiva en eso, que de repente temas que a lo mejor justamente entre personas que se dedican a crear contenido, a esta parte también de utilizar redes sociales para capturar clientes y lo demás, hay una diferencia importante entre los temas que están bien entendidos y que a lo mejor para personas que simple y sencillamente usan redes sociales del día a día, ¿no? Y de repente se encuentran con contenido fitness o a lo mejor, por así decirlo, personas que empiezan a entrenar, ¿no? Y que de repente el algoritmo hace su trabajo y curiosamente empiezas a ir al gimnasio y te empiezan a aparecer cosas fitness en general. Y de repente ver esa diferencia que existe entre lo que se tiene entendido en el día a día, ¿no? Que a lo mejor aún en la gran mayoría de personas no es lo suficientemente claro, o más bien dicho, no está lo suficientemente bien entendido que realmente no importa el tiempo de comida, que no es necesario restringirse, que no es necesario ser tan rígido, que no es necesario llegar a prácticas bastante extremas, ¿no? A tener como que esta perspectiva.
Aquí me atrevería a hablar un poquito con la poca experiencia que me ha tocado, sobre todo en personas, no tanto del lado fitness, sino en general, adultos mayores, que todavía como que esa perspectiva en general que se tiene del nutriólogo hoy en día es mucho de no me va a dar de comer, me va a nada más dar verduras y pollo asado, etc. ¿Sientes mucho esa diferencia entre los temas, por así decirlo, que pudieran llegar a generar ruido, a generar, pues sí, esa parte de disrupción a veces, distintas perspectivas en el área de personas que son del día a día, clientes potenciales, o te repito, personas que están empezando a sumergirse en esta etapa del fitness, a ya profesionales? O sea, si sientes que existe una diferencia bien marcada en la parte del entendimiento de los temas. Bueno, sí, claro, definitivamente, a ver, no es lo mismo hablar de la Peak Week para una persona que no logra perder 10 kilos o algo por el estilo y que ha lidiado con eso durante toda su vida, que para un profesional o incluso para un competidor que pues obviamente se ha sentido un poquito más identificado con ese mensaje, ¿no? Entonces sí, definitivamente el mensaje es muy, muy diferente y de hecho cuando recientemente empecé a modificar ese mensaje para dirigirlo más a este grupo de personas, más allá que para competidores y demás, pues bueno, te das cuenta que tienes que hablar de lo más básico, de lo básico, de lo básico. Desde decirles de que, ¿sabes qué? Los carbohidratos no son el problema, los carbohidratos no son lo que te va a engordar, ¿no? La insulina y todo este modelo tampoco es un problema para tu salud, ¿no? O algo tan simple como la diferencia entre entrenar, la actividad física, por qué es importante la actividad física y este tipo de cosas, ¿no? Personalmente, y bueno, yo sé que tú te lo has llegado, te has dado cuenta, y en general son muchos los comentarios que me llegan a hacer respecto a mi cuenta, pero yo trato de dirigir mucho mi cuenta al pues el tema de hábitos, ¿no? O sea, el tema de cuidar mucho de tu entorno, de tu casa, de poder diseñar una serie de rutinas y sistemas en tu día a día que te permitan lograr esos objetivos. Y entonces yo creo que el tema ahí es que con ese mensaje se identifican un poquito los dos. Porque por un lado un competidor entiende que debe de tener estos sistemas en su día a día, ¿no? Entiende que su rutina en general es esencial para poder llegar a competir. Pero por otro lado también estas otras personas que igual y no la han llegado a desarrollar, también van entendiendo que es importante mejorar sus hábitos y que es importante también cuidar de su rutina, ¿no? Entonces creo que un poquito ese mensaje que yo desde hace mucho tiempo adopté y con el cual como que pues me casé un poquito con esa idea, pues ha logrado, te digo, aunar a estos dos grupos. Entonces, más que nada ese mensaje específico, como que creo que concuerdan un poquito estos dos rubros, pero definitivamente, a ver, yo en este momento pues no me pongo a hablar de la Pig y que nada de eso. O sea, en general, el tipo de persona que me sigue no va a entender en lo absoluto de ese tipo de cosas. Pero por otro lado, pues obviamente como yo me quiero dirigir más a este otro grupo de personas, entonces pues tengo que hablar de las cosas más simples, pero sin tergiversar tanto el mensaje, ¿no? O sin caer en lo absurdo también, que muchas veces se llega a ver por ahí. Entonces sí, claro, el mensaje es bastante, bastante diferente, pero yo creo que debido al mensaje que he llegado a dar, como que se conectan un poquito este tipo de personas, ¿no? Sí, realmente, digo, ahorita, por ejemplo, que conectaste con la parte de hábitos, creo que al final es interesante porque estás tocando, por así decirlo, un tema núcleo, ¿no? Que yo alguna vez Completamente. lo he comentado, ¿no? Al final, mejorar tu composición corporal tiene el núcleo del culturismo, tal cual, ¿no? Tal vez el culturismo lo que hace es sí llevarlo durante más tiempo y con personas que a lo mejor ya tienen ese enfoque y que pueden llevarlo durante meses, años, o que lo han llevado durante años, ¿no? Y llevar a tratar de maximizar la composición corporal, ¿no? Pero el hecho de hacer esos ligeros cambios para cambiar tu composición corporal, tienes hasta cierto punto te digo así, lo identifico yo, un núcleo culturista, ¿no? Que va mucho en, oye, vigila descanso, vigila tus hábitos, empieza a mejorar la parte de tu selección de alimentos, empieza a identificarlos, todo eso. Y creo que eso es bien interesante, mi buen Jorge, que curiosamente igual, por ejemplo, ahorita igual otro tema que me gustaría uniéndolo con esto que te comento, es la parte de salud y estética, ¿no? Que si no mal recuerdo, ahí tienes un post, ese post yo me acuerdo que lo platicamos, creo que sí la anterior vez, pero me llamó mucho la atención la parte de que, algo así es, tal vez tú me lo puedes aclarar un poquito mejor, pero si no mal recuerdo, parafraseándolo un poco, era que no era tan saludable estar pensando en ser saludable porque justamente el concepto de saludable, pues de repente lo tienes muy marcado con ser saludable significa comer 4 veces al día a estas horas en específico, tomar tanta cantidad de agua, a pesar de que a lo mejor yo tengo a lo mejor con muy malos hábitos respecto a mi hidratación, pero querer tirarle luego a metas que a veces tenemos ese entendimiento de saludable, puede curiosamente llegar a ser no tan saludable, ¿no? Y creo que eso es interesante porque igual, no sé cómo tú lo veas, mi buen Jorge, pero igual como que te ata
a seguir tocando temas núcleo que, como lo bien lo mencionas, tiene este umbral, ¿no? Este espectro en el cual puede resonar en una persona que empieza a cambiar los hábitos, pero puede resonar también en un profesional, ¿no? En una persona a lo mejor haciendo énfasis en la parte de personas que han competido, que quieren competir, que al final es muy similar hasta cierto punto el núcleo que comparten, ¿no? Sí, a ver, o sea, como bien lo comentas, o sea, viene de la mano, o sea, el general del proceso igual es llevado a otros niveles, pero al final, pues el proceso son como que los mismos. Ahora, claro, cambia muchísimo también el objetivo de la persona, ¿no? Igual y no es el mismo objetivo para una persona que quiere competir, si bien es el mismo proceso que una persona que ha llegado a lidiar con sobrepeso durante toda su vida y eso ha afectado de forma importante su vida tanto profesional, personal y toda esta parte, ¿no? Pero sí, por ejemplo, eso que comentas de ese post, sí, sí recuerdo. Y mira, muy recientemente como que me llegó esta frase, no me acuerdo muy bien de quién es, pero básicamente lo que dice, espero poderlo también parafrasear, es, a ver, ¿qué es más saludable, no? Nosotros comer un brócoli con ansiedad, con culpa, con todo esto, que comer un brownie o un chocolate o algo y sentir que estamos disfrutando y disfrutando con la familia, ¿no? Y disfrutando con nuestros amigos. Entonces, pues, ¿qué es más saludable, no? Pues sí, vegetal, pero con esas sensaciones, con ese estado anímico hasta cierto punto, o este brownie que pues, te permite, no sé, o sea, vivir una experiencia con tu novia, con tus amigos, con tal, ¿no? Entonces, sí, claro, o sea, hay una serie de matices con los cuales se deben de aprender un poquito como que a jugar, dependiendo de la situación de la persona, pero pues sí, o sea, concuerdo completamente con ese mensaje. Y también, mi buen Jorge, digo que al final el ampliar un poquito la perspectiva, que al menos a mí me gustaría, por así decirlo, poner que los profesionales, específicamente los nutriólogos en general, considero, espero, ¿verdad? Que ya en este punto, en estas alturas, sepamos que, pues, oye, la nutrición, o más bien dicho, el rol que tiene el nutriólogo no se reduce a bajar de peso, no se reduce a llegar a un peso saludable, obviamente entre super comillas, lo que muchas veces llega a malinterpretar en el medio, sino más como lo mencionas muy bien, el tener distintos espectros, ¿no? Y saber en qué cosas a lo mejor, que incluso me atrevería a decir muchas veces no tienen que ver directamente con un plan de alimentación, pero que sí esa parte, por así decirlo, de sanar esa relación, de sanar, de entender, de saber el por qué estás tomando decisiones, a lo mejor no específicamente para entrar justamente dentro de una esfera que podemos denominar como personas fitness, ¿no? O personas saludables, ¿no? Sino que al final identificar qué cosas de tu entorno, oye, ¿sabes qué? Pudiera modificar esto y esto en el largo plazo pudiera ayudarme a alcanzar mi objetivo, ¿no? El objetivo que estoy teniendo en ese momento puede ser mejorar salud, perder peso, aumentar masa muscular, etc. Y también, mi buen Jorge, te quería igual preguntar respecto a eso, igual otro post por ahí que por ahí vi, que justamente relacionado al éxito. Y creo que eso es bien interesante, pasándolo o extrapolándolo justamente a esta parte de conseguir resultados, ¿no? Sobre todo en pacientes y lo demás. Y creo que aquí pudiera ser interesante conversarlo un poquito más, porque justamente partiendo de que a lo mejor de repente podemos ver que se tiene mucho énfasis o a veces pudiera llegar a ser común ver este énfasis en la parte de pérdida de peso, ¿no? En general. Que oye, sabemos que al final de cuentas, pues sí pudiera ser interesante, ¿no? Que al final de cuentas es la intervención, por así decirlo, directa con personas que están pasando por sobrepeso, están pasando por obesidad, pero al final sabemos también que no recae únicamente en lo que pase o el máximo peso que puedas perder en 2 meses, ¿no? Sino al final de cuentas, el, por así decirlo, a mí me gusta entenderlo así, el ponerte en otro estado, ¿no? Oye, a lo mejor ese estado en el cual ahorita estás entrando, no hay mucha diferencia, a lo mejor son 4 o 5 kilos, pero una vez que entras a ese estado, por así decirlo, de consolidación, tanto de tu peso, de tus hábitos, de tu composición corporal, obviamente ampliando mucho esta definición y no reduciéndolo a peso corporal, la intención es mantener ya ese estado, como que tener ahora ese estado base, ¿no? Y de ahí ir poco a poco consolidando y consolidando y consolidando ese estado, pero igual creo que es interesante, mi buen Jorge, y más desde esta perspectiva de repente alcanzar, tener esta cercanía con más clientes, la definición de, oye, no pudiéramos decir que lo reducimos únicamente al peso corporal. El simple y sencillo hecho de por qué la persona quiere perder peso, por qué quiere tener cierto nivel de composición corporal. Por ejemplo, en tu caso, en tu experiencia, el trabajar con personas, lo demás, qué tan importante, cómo juegas, por así decirlo, con este rol de saber, oye, ¿por qué estamos buscando este objetivo específicamente? ¿Por qué quieres específicamente perder grasa? Y eso también, ¿qué tanto impacta en general en la intervención? ¿Cómo ha sido tu experiencia ahí? No, definitivamente hace completamente la diferencia en el proceso
de una persona. Yo en este momento, cuando llego a trabajar con cualquier persona que quiere entrar al servicio, antes de definir cualquier cosa, tenemos una entrevista. Y en esa entrevista básicamente vemos si la persona es apta o no para el servicio que yo estoy brindando. Y en parte de esa entrevista es entender, bueno, cuáles son sus principales motivos o los motivos subyacentes por los cuales está decidiendo lograr este objetivo. En este momento, sí, la mayoría de personas, la verdad es que nos buscan con el fin de perder peso, de perder, por decir algún número, ¿no? Perder 10 kilos, perder 15 kilos y demás. Pero en este momento, ya la mayoría de las personas que llegan tienen problemas subyacentes enormes, que era lo que ahorita te comentaba. Y es cuando yo también me cambio un poquito el chip, porque sí entiendo que, a ver, este tema de perder peso va mucho más allá de eso, o sea, no solo es como perder peso y ya, pero obviamente cuando tú tienes una plática con la persona y le haces las preguntas adecuadas para poder indagar en cuál es el problema que está viviendo o por qué quiere perder estos 10 kilos, pues entonces surgen respuestas que son impactantes hasta cierto punto, ¿no? Y dependiendo también obviamente muchísimo de la persona. Pero haber respuestas desde, es que, ¿sabes qué? Desde que nació mi hijo, pues no puedo jugar con él. Oye, pues es que ya tengo una mala relación con mi esposa por mi estado físico, por mi estado mental, por todo esto. Oye, es que ya no puedo hacer las actividades que antes me encantaban, ¿no? O es que me cuesta caminar, me cuesta subir las escaleras. Cosas así que terminan siendo más profundas que solo perder peso, ¿no? Pero que obviamente a través de un proceso integral, pues bueno, podemos ir mejorando esos aspectos. Entonces, definitivamente, cuando tengo la entrevista con estas personas, indagamos muchísimo en eso. Y la verdad es que aquellas personas que logran abrirse un poquito más conmigo, que me dicen realmente por qué están empezando con este proceso y voy entendiendo de mejor manera ese contexto, entonces es algo, es un motivo muy fuerte por el cual pues podemos luchar durante los siguientes meses porque el proceso no es del todo fácil o por lo menos va a llegar un momento donde no va a ser del todo fácil, ¿no? Entonces nosotros entender muy bien, a ver, pues, estamos empezando esto por tus hijos, por ti, por tu familia, porque te guste lo que estás viendo en el espejo, por sentirte capaz, por tener autoestima, por todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, una vez que entendemos eso, ahora sí, cuando las cosas se ponen difíciles unos meses para adelante, es como, a ver, Ángel, entonces, ¿qué era lo que me habías estado diciendo cuando nosotros empezamos? Que querías sentirte capaz, que querías ser capaz para tus hijos, que fueras un ejemplo para ellos. Entonces, es una manera de también no solo entender la motivación de los clientes, pero también usarlo a nuestro favor conforme vayamos avanzando porque nuevamente las cosas no son del todo fáciles siempre. Y menos para una persona que es papá, que tiene dos hijos, que tiene una empresa y que tiene que cuidar a toda su familia, ¿no? Entonces, ahí todavía es mucho más complicado. Y personalmente, a ver, si bien me encanta el tema del culturismo y todo eso, y pues obviamente pues, trabajo de la mano con MPS y este grupo de profesionales, pero algo, si hay algo que me ha encantado en este momento de trabajar con este grupo de personas es que personalmente lo veo como que incluso más difícil. Oye, ¿cómo hago que un empresario que ha tenido problemas durante toda su vida con este tema y tiene que cuidar de su familia y tal, pero también es importante para él cuidar su salud? ¿Cómo hago que cambie todo esto que ha repetido durante toda su vida? En comparación con un culturista que quizá desde los 13, 15 años ya estaba entrenando, ya tiene buenos hábitos y demás, y le dices qué hacer y igual y lo hace. Ahora no digo que en todos los casos, ¿no? Pero tienen quizá una mentalidad, ciertos comportamientos que se vuelven un poquito más sencillos que apoyen el objetivo que tienen. Pero esta otra persona que lleva 30 años con malos hábitos y demás, ¿cómo hacemos para que cambie por completo su vida? Y eso es algo que en este momento me encanta. Y regresando al tema de la motivación, sin duda se vuelve importante. Y yo he logrado ver también esa relación entre, a ver, si hay una persona que no tiene una gran motivación y solo quiere verse un poco mejor y solo quiere quitarse la playera en la playa y todo eso para igual y presumir o no sé, pero ese tipo de motivos son las mismas personas que no terminan durando más de un mes en el servicio, ¿no? O poco más de eso. En cambio, las otras personas terminan durando años con nosotros. Entonces, esa yo creo que es una diferencia abismal. Y justamente ahorita me hiciste recordar, Jorge, que igual tengo por ahí un video en mi canal hablando justamente de, si no mal recuerdo, lo platiqué en el video de los malos momentos, y era justamente el poder llegar a tener un entendimiento de tu objetivo, ¿no? Que poniéndolo desde
punto de vista culturista, de tal vez llegar a cierto nivel de porcentaje de grasa sumamente bajo, y también poniéndolo con a lo mejor una persona que quiere mejorar su composición corporal y quiere comenzar a tener justamente esta parte de pérdida de grasa, pero al tener creo que el objetivo bien claro, no sé cómo tú lo veas ahí, te hace justamente traspasar esos momentos de incertidumbre, esos momentos en donde de Sí, repente se pone difícil, en donde de repente no es tan claro el camino, pero sabes que tu objetivo está ahí y bueno, al menos igual ahí, por ejemplo, me es interesante saber cómo lo llevas ahí, por ejemplo, Jorge. Ahorita me hizo recordar también la conversación que tuve con el buen Doc Jerezano, ya hace más de un año por ahí. Y justamente platicábamos eso, que eran no cuando una persona pues tiene el plan, va bien, se siente cómodo, registra todo lo que le pides, pues probablemente en ese momento no sea tan interesante pues estar con él, por así decirlo, en el día a día o por así decirlo, tenerlo más cerca respecto a la parte del asesoramiento. Pero cuando una persona de repente se empieza a poner difícil, cuando oye, ya me llegaron ciertas cuestiones de la vida en general, porque pues la vida no avisa nada, ¿no? Simple y sencillamente de repente llegan situaciones que pues no son cómodas, que te ponen en situaciones de estrés muy alto, y donde ahí, por ejemplo, el rol que llega a tener ahora sí la parte que ojo, aquí igual no quiero tampoco minimizar la parte del rol del coach nutriólogo en decir, ah, bueno, pues estoy bien, pues entonces realmente no lo necesito. Sino creo que va un poquito más allá de eso, sino más es como esta guía que ahorita me hiciste verlo de esa manera, no tanto de que, ah, pues yo siempre te voy a dar A, B y C durante todo el tiempo que estemos acá, durante todo el tiempo que estés en mi servicio, sino que, oye, ¿sabes qué? Probablemente va a haber un tiempo en el que vamos a concentrar en darte pura A, ¿no? Por así decirlo, ¿no? En tal vez tener la parte del plan de alimentación, no hay tanto problema, te mando datos, me regresas, todo va excelente. Pero a lo mejor en otra época yo te voy a dar puro B, que a lo mejor no necesitamos hacer un cambio brusco en la alimentación, no necesitamos hacer un cambio brusco en el entrenamiento, sino necesitamos justamente, como lo mencionaste en un momento, agarrarte de esos objetivos, tener esa parte de claridad para poder cruzar la incertidumbre y que al final de cuentas también la labor de poder acompañar, por así decirlo, en otro aspecto, tal vez, no necesariamente, repito, con cierto por así decirlo, algoritmo de entregar cierto tipo de feedback, por así decirlo, al asesorado, sino más como de, oye, darle énfasis a cierto tipo de retroalimentación, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿cómo es tu perspectiva, Jorge? O sea, si lo llevas de esa manera, a lo mejor tienes ciertos sistemas que has desarrollado para, oye, yo ya sé a lo mejor que cuando una persona lleva 3, 4, 5, 6 meses y a lo mejor ha estado en mantenimiento y después en déficit, o sabes que ha estado en situaciones un poquito estresantes, por así decirlo, tu intuición te dice, ok, sé que por aquí probablemente pueda empezar a ponerse difícil porque ya lleva un tiempo considerable, pues estando en esta parte, siendo constante y lo demás, y es normal hasta cierto punto que existan esas dificultades, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿qué perspectiva tienes de eso, Jorge? sí, bueno, ve, más que verlo por el tema de temporalidad, lo vamos viendo porque ahí sí me he topado con todo, ¿no? O sea, desde el primer mes, ¿no? Que igual y la persona no vio los resultados que esperaba y entonces se tiene que implementar ciertas cosas para que pues, no se pierda la motivación, ¿no? Entonces, a ver, sí, como ahorita bien lo mencionas, o sea, hemos llegado en este momento a tener una serie de sistemas que me encantan y ya sabes, o sea, yo soy fan de este tema de los sistemas, ¿no? Y de tener esta serie de procesos muy claros. Entonces, a ver, yo desde un principio, cuando tengo esta videollamada con las personas, esta entrevista, ya desde ahí nosotros vamos viendo no solo cuál es la motivación inicial de la persona, pero también vamos entendiendo cuáles son los principales obstáculos o impedimentos o barreras que se le pueden llegar a presentar en la persona una vez empezando con el programa. Si bien no hemos definido si va a entrar o no, ya desde ahí vamos dándole solución a ciertas cosas. Por ejemplo, si lo que más le cuesta es la motivación, entonces yo sé que entonces de mi parte quizá deba de estar más presente con esa persona, ¿no? O sea, si me dice, es que sabes que yo he pasado con tal profesional y solo me mandan la hoja, pero la verdad es que no me siento guiada en ningún momento. Entonces yo desde ese momento lo anotamos en su registro y entonces, bueno, con este tipo de seguimiento que nosotros tenemos, me voy a asegurar de que eso sea algo que nunca falte. Y obviamente te digo, hemos logrado desarrollar hasta cierto punto sistemas para cada cosa. O sea, por ejemplo, si es la motivación, bueno, tenemos nuestro sistema de monitoreo, ¿no? Que consta básicamente de un sistema de monitoreo diario, semanal y mensual. Por ejemplo, si lo que más le falla es la alimentación, bueno, ¿qué es lo que más le falla? Es el tema de la flexibilidad, es que no lo puede seguir y dependiendo de qué es lo que le suceda a esta persona, entonces ya vemos qué implementamos. ¿Qué se le dificulta? El tema del entrenamiento. Ah, bueno, entonces quizá el tema de la revisión técnica sea algo que deba de estar todavía más presente con esta persona y debamos de poner más énfasis en eso.
Entonces, desde un principio, desde antes de empezar a trabajar juntos, vamos implementando esta serie de cosas para ver cómo vamos a abordar a la persona, ¿no? Pero a ver, en este momento nuestra principal manera de cómo logramos trabajar con las personas es a través de fases. Entonces, dependiendo del objetivo de la persona, pues vamos viendo las fases que se van presentando. Pero típicamente la fase, lo primero es lograr el objetivo de la persona, porque para eso me están contratando. Entonces, si la persona quiere perder 10 kilos, por decir algo, lo vemos viable, vemos que está partiendo de una buena posición, vemos que las barreras que se le están imposibilitando o le están imposibilitando el proceso, se le pueden dar solución y se acuerda con la persona, entonces ahora sí empezamos la primera fase para lograr el objetivo, ¿no? Suponiendo que son perder 10 kilos, excelente. Entonces, durante los siguientes 3 4 meses nos vamos a enfocar en eso y yo te haré saber qué es lo que nosotros tenemos que hacer, haciendo el proceso lo más gestionable posible para que se logre. Y entonces, ahora sí, nos enfocamos plenamente en eso. Entonces, en esta fase, ¿por qué lo dividimos a través de fases? Porque en esta primera fase, nosotros implementamos una serie de acciones, una serie de herramientas que le va a permitir a la persona lograr ese objetivo lo más pronto posible, pero también lo más saludable posible. Y a partir de ese momento, las otras fases cuentan con otra serie de herramientas. Entonces, por decirte algo, si me llega una persona que quiere perder 10 kilos, órale va, en estos 3 meses, en esta primera fase, vamos a perder esos 10 kilos, te voy a brindar las herramientas que sea necesario, pero yo no me puedo poner dentro de este proceso a enseñarte cómo comer, a enseñarte todo esto, porque desde mi perspectiva, y también creo que te lo comenté antes, Ujú. son herramientas distintas. O sea, yo no quiero ir o decirle a esta persona, a ver, vamos a empezar a comer, vamos a tener reuniones y tal, conforme vamos logrando este objetivo. Prefiero sí irle inculcando ciertas cosas, irle dando cierta información, cierto entendimiento del proceso, porque hay una frase que a mí me encanta que es del entendimiento surge la claridad y aquel que logra ver con más claridad el proceso es aquel que logra tomar mejores decisiones. Entonces, sí le vamos dando un mejor entendimiento del proceso, pero ya después, una vez que se haya logrado el objetivo, bueno, ya pasamos a la siguiente fase, que era lo que ahorita comentabas previamente, que es, oye, ¿sabes qué? Igual y ya perdí, igual y queríamos 10 kilos, pero realmente perdimos 6 kilos, por decirte algo. Ujú. Oye, pero a ver, hay que redefinir este estancamiento porque ahorita estás manteniendo una nueva composición corporal. O sea, el Claro. objetivo quizá en este momento sea, ¿sabes qué? Pues mantenemos esa pérdida de esos 6 kilos que ya lograste perder, porque no estamos en la posición inicial. Entonces, ¿por qué en lugar mejor no de verlo como un estancamiento, lo vemos como un área de oportunidad para mantener tu nueva vida, tu nuevo estado físico, tu nueva identidad? Entonces, ¿sabes qué? Pues nos enfocamos en eso. Y ahora, aquí ya las demás fases ya dependen muchísimo del paciente. Hay algunos pacientes que quieren pasar por un proceso educacional, que quieren empezar a utilizar otros métodos más cualitativos, quizá, ¿no? Hay otros que, por ejemplo, la verdad es que también nos buscan muchos profesionales. Entonces, pues como son profesionales, más que el proceso educacional, quieren, ¿sabes qué? A ver, ya logramos bajar el porcentaje graso. Entonces, ahora vamos a enfocarnos en la fase de ganancia muscular. Y entonces ya no pasamos por esta otra fase de la parte educacional, ¿no? Claro. Pero aquella persona que ha lidiado con ese peso durante toda su vida y ya logró perder esos 10 kilos, oye, ¿sabes qué? Pues mira, ¿qué te parece si empezamos a flexibilizar más tu plan? Vas entendiendo mejor el valor nutricional de tus alimentos, entiendes cómo tomar ciertas decisiones, empiezas a desarrollar tú solito tu propio plan nutricional a través de este esquema que en algún momento Eric Helms nos ha compartido de cómo hacer más flexible como la planificación de una persona. Más o menos algo así es lo que llegamos a implementar en el programa y ya posteriormente, ¿sabes qué? Pues mira, ya lo hemos logrado, ya básicamente hemos logrado mantener durante un periodo de tiempo quizá este peso, esta nueva identidad. Oye, pues mira, ya no es necesario igual que peses tus comidas, Ujú. únicamente utilicemos la escala de hambre y saciedad, cierto automonitoreo que me parece súper importante y con base en eso vamos guiando tu proceso hasta quizá el punto donde me digas, ¿sabes qué? Porque estoy bien, ya no necesito de tu parte. Excelente. Entonces ahí terminamos con la asesoría. Pero habrá otros que estén con nosotros durante años porque se van convirtiendo en una bola de objetivos, no en una bola de nieve de objetivos. De que, a ver, yo quería perder peso únicamente, se perdió, voy entendiendo mejor cómo llevar mi plan nutricional, pero es que sabes que ahora quiero ponerme el reto de ganar masa muscular. ¿En qué consiste la fase de ganancia muscular? Entonces ya se le explica y ahora sí, Claro. lo prolongamos el tiempo que sea necesario. Y así es como trabajamos con la mayoría de pacientes. Y ahí, fíjate, Jorge, esto igual para irlo conectando un poquito con por así decirlo, el cierre igual de la conversación, que a mí se me hace muy interesante el que compartas primero que nada, muchas gracias por eso, compartir la parte de tus sistemas y lo demás, porque al final creo que es interesante el también voltear a verlo.
desde este punto de vista de, oye, yo quiero que mi negocio tal cual de asesorías, mi negocio con los clientes, todo lo demás, llevarlo a esa parte profesional que obviamente, al menos a mí me gusta ponerlo así, implícitamente está que tu labor como profesional ya ni siquiera es algo que debes de hacer la parte, puedes estar actualizando la parte de ser ético, la parte de tener ese manejo de los temas y de intentar siempre dar lo mejor que puedas a los pacientes. Eso al menos a mí me gusta ponerlo como implícito, o al menos debería de ser así para toda aquella persona que se dedica a esta parte de llevar a sus clientes, pacientes a mejorar su composición corporal, mejorar su salud, pero ya viéndolo desde el otro lado, de implementación de sistemas, de darle esa, por así decirlo, seriedad a la parte de cómo tú llevas tu asesoría y lo demás, va mucho de la mano también, oye, qué tan en serio te lo quieres tomar, ¿no? Y te digo, conectándolo con la pregunta, última pregunta que te iba a comentar, la parte de las mentorías, ¿no? La parte de, ok, ahora tú como profesional, que eres nutriólogo, que eres entrenador, pon ahora a trabajar, por así decirlo, esta maquinaria, ¿no? A la hora de poder, tú tienes planeado a lo mejor tener, consolidar la parte de tus clientes, de tu empresa en general en redes sociales, ok, pero también tener esta labor de, ok, a ver, cómo yo trabajo en general, ¿no? Porque al final creo que tú ahorita fuiste muy amable de compartirnos tu sistema, pero creo que igual tampoco, al menos me atrevo a hablar por ti, si no adelante puedes corregirme sin problema, Sí. tampoco se trata de, oye, pues haz lo mismo que yo, ¿no? Sino más es como de, ok, detecta tú en qué eres bueno, cuáles son tus áreas de oportunidad, cómo te gusta también o qué tan eficiente eres en ciertas áreas ayudando a los pacientes, qué te rinde bien a ti y en base ahí empezar a construir tú tus propios sistemas, ¿no? Con la parte de mentorías, mi buen Jorge, un poquito de cómo lo llevaste a cabo, sí estuve ahí por ahí. Pendiente que recientemente lo abriste, la parte ahora ya de tú dirigirte a más profesionales también. Coméntame un poquito cómo creas este programa en general, qué implementos tiene, todo eso creo que se me hace muy interesante también. Ahora para este otro espectro que comentábamos al inicio de personas que te siguen, que están contigo, que es la parte pues de las personas que son profesionales que se dedican prácticamente a lo mismo que nosotros, ¿cómo es ese apoyo en la parte de la mentoría? Sí, mira, ve, te platico un poquito cómo llevamos esa parte también, cómo surgió, ¿vale? A ver, bueno, te voy a empezarme a remontar un poquito pues, ¿por qué también tengo yo en parte esta perspectiva? Mi papá en general es empresario, pero él siempre ha sido una persona que, por ejemplo, a partir ya, o sea, desde que yo tenía como 15 y a ver, desde los 10 años, él me ponía a vender cosas, ¿no? Para mis amigos, para la escuela, me compraba como productos y me decía, ¿sabes qué? Véndelos. Siempre ha tenido como que esta perspectiva, ¿vale? O sea, como que de visionario, de emprender, de todo este tipo de cosas. Entonces, estoy muy permeado, obviamente, por esa idea, esa perspectiva. Y a mí siempre me decía, oye, ¿por qué no abres tu tienda de suplementos? ¿Por qué no abres tal cosa? ¿Por qué no entregas esto? Y constantemente me hablaba de estos términos, ¿no? Del valor diferenciado, de todas estas cosas, ¿no? Entonces, estoy muy permeado yo por esa idea y obviamente vengo de la perspectiva que él me impartió durante toda mi vida. Pero déjame te explico un poquito de dónde surge el tema de la mentoría. Yo hace poco más de un año, ya creo que vamos para los 2 años, me parece, surge una oportunidad donde básicamente una profesional me busca, le gustaron mis redes, estaba viendo un poquito, no sé, de los testimonios que por ahí estaban, y me dijo, ¿sabes qué? Me gustaría una mentoría contigo, ¿no? Obviamente yo ante la duda, pues yo nunca le había enseñado a un profesional y menos a una persona que tenía 15 años de experiencia, yo no tenía obviamente tanta, entonces para mí surgió como que pues, bastante duda, ¿no? Sin embargo, una vez que la tuvimos, se impartió durante por lo menos yo creo que unos 3 meses y tuvimos muy buenos resultados con el cambio. El motivo por el cual esta profesional me buscaba era porque quería pasar de la consulta presencial a la consulta en línea. Y entonces yo para ese punto ya había tenido bastante experiencia en la consulta en línea, entonces pues básicamente nos encargamos de eso y fue bastante bien. Por algún motivo, no sé por cuál, pero después de ese profesional me recomendó con alguien más, llegó esta otra persona, después por algún motivo, no sé, lo compartí en unas historias de mentoría con el tal profesional y llegó otra persona y bueno, en poco tiempo terminamos siendo 10, 15, 20 y 30 profesionales que ya estábamos dentro de la mentoría, ¿no? Te digo, surge un poquito de la nada, pero obviamente yo a raíz también de esta perspectiva y también, a ver, de la idea de los sistemas, para ese punto, pues yo ya tenía muchas cosas claras en cuanto a procesos, en cuanto a sistemas y demás, pero a ver, tampoco es como que tuviera las respuestas para todo. Entonces, obviamente me seguí formando en ese sentido y el motivo por el cual surge la mentoría ahora sí, ya publicándola ya ahora sí en mis redes, porque era algo que anteriormente no había necesitado publicar,
y no había querido publicar porque no podíamos atender a esta gran cantidad de profesionales. Básicamente, la idea del cual surge es porque en la escuela, en los cursos, nos enseñan todas estas áreas, todos esos conocimientos técnicos de nutrición, de entrenamiento, igual y de hábitos y de cómo pautar ciertas cosas, pero nadie nos enseña cómo nosotros podemos tener un negocio saludable, cómo nosotros podemos vivir bien de esto. No hay en ningún lado. O sea, si nosotros nos metemos a un curso, nadie nos enseña cómo tener nuestro propio negocio. Nos enseñan a ser excelentes profesionales, pero no nos enseñan todos los demás procesos que nosotros debemos de entender. Entonces, justo en la mentoría vemos toda esa parte que desde mi perspectiva no se enseña en otros lados. O sea, no vemos nada que tenga que ver con el tema de nutrición, nada que tenga que ver con el tema de entrenamiento. Básicamente ya, si eres un profesional que se ha formado en todo esto, que es justo el tipo de profesionales con los cuales trabajamos, que ya parten de un entendimiento bastante bueno en todas estas áreas, entonces vemos todo aquello que nos enseña. ¿Qué es todo aquello que nos enseña? Cómo tener salud en tu negocio, modelos de negocio, vemos también temas, procesos de conversión y venta, cómo definir tus precios, cómo cobrar más, cómo tener más tiempo, ¿no? Todo esto obviamente llevándolo al servicio en línea, ¿no? Toda la cuestión de testimonios y fidelización con los clientes, redes sociales, cómo utilizarlas para atraer clientes potenciales a tu negocio, todo este tipo de cosas, ¿vale? Que la verdad es que es bastante complejo, es más de lo que uno pudiera pensar, pero básicamente hacemos eso. Entonces, lo que se convirtió o lo que en un principio era mostrar un poquito de lo que yo hacía como profesional en mi servicio en línea, se volvió convirtiendo en más que nada una serie de procesos y también una serie de sistemas donde no importa qué es lo que tú hagas como profesional de nutrición y de entrenamiento, si tú te dedicas a lo clínico, si tú te dedicas a atender, no sé, alguna patología en concreto, si tú eres entrenador y te encargas de, no sé, la rehabilitación de espalda, se fue volviendo en un sistema donde no importa lo que hicieras como profesional, pues básicamente tú podías ir desarrollando tu servicio. Sin embargo, obviamente, desde mi sesgo, que pues soy nutriólogo, yo entiendo cuáles son las dificultades de un nutriólogo, entiendo la perspectiva también que se les da en la carrera, ¿no? De que no se puede vivir bien de esto, de que necesitas otras cosas para poder vivir bien de ello, de que no esperen ganar más de X cantidad de dinero, por decir algo, y con base en mis años de experiencia me he demostrado y lo he visto con base en otras personas, otros profesionales del medio, que no solo eso no es cierto, hay una posibilidad enorme en este momento con nuestro negocio, pero no lo hemos sabido aprovechar y no contamos con los conocimientos para hacerlo. Entonces, he dirigido toda la mentoría para nutriólogos especialmente, porque entiendo muy bien también su contexto. Y entonces, básicamente eso es lo que hacemos en la mentoría. ¿Por qué surge también, bueno, más bien, por qué es una mentoría y no es un curso? Porque creo que bueno, yo personalmente, lo que me ha faltado de los cursos es que me atiendan a mí personalmente. Yo tengo ciertas dudas, ciertas cuestiones que a veces por miedo a no hablarlo, pues me quedo con esas dudas, ¿no? Entonces, si bien pudiera haber sido algún curso, prefiero atender a cada uno de los profesionales uno a uno y aparte todos tienen o parten de una posición distinta, de una situación distinta con su negocio. Entonces, si bien es una estructura, pues también lo llevamos un poquito diferente para cada profesional, ¿no? No es lo mismo un profesional que recientemente está saliendo de la carrera y no tiene ni idea de qué hacer y no tiene experiencia tampoco, que con un profesional que igual ya lleva 15 años de experiencia, pero únicamente presencial y quiere transicionar todo eso en línea. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos dentro de la mentoría. No, qué chingón, mi buen Jorge. De hecho, ahorita justamente lo puedo ver o por así decirlo, pude captar desde esa perspectiva que es prácticamente lo que estábamos platicando previamente. Que, ok, puedes dar esa parte del modelo, puedes dar como las bases de cómo poder, en este caso, poniéndole el tema del que estamos hablando, de poder vivir bien de la parte de las asesorías de tu negocio, pero justamente esa parte individual, ¿no? Que no sabemos en qué contexto estás, no sabemos qué está sucediendo en tu vida y que justamente la mentoría te pueda acercar, que al menos digo, ahorita como me lo platicaste, igual es una perspectiva que yo me creo, no sé cómo tú la veas, es al final el tú ver que un profesional está sí obteniendo resultados y a lo mejor cosas que dirías, órale, cómo llegó a obtener ciertas cosas, número de clientes, etc. Pero al mismo tiempo también conectas con esa parte de cómo es ese profesional, ¿no? Cómo es ese ser humano en general, ¿no? Y cómo tú puedes ver o identificar una vez que estás de cerca con esa persona, cómo él crea sus sistemas en base al contexto y cómo, oye, a lo mejor
esto que no es idéntico, no es el mismo sistema o no es algo idéntico a lo que él está haciendo, sin embargo, comparte lo que comentamos en un momento de ese núcleo, ¿no? Es justamente detectar qué está pasando en mi vida y que a lo mejor esta decisión en mi contexto es la que me va a acercar un poquito más al objetivo que estoy buscando. Y que repito, y creo que tienes toda la razón, al final el tener una carrera profesional, ¿no? Que en este caso es como nosotros, como nutriólogos, entrenadores, que no dudo que también por ahí te llegues a acercar con ellos, que ok, sí tenemos esta labor, pero no hay que olvidar que al final, aunque por así decirlo, el jefe final, ¿no? O lo último que ponemos en la parte de esta estructura académica, de esta estructura de educación formal, pues es el título, ¿no? Oye, ya tuviste título, ya pasaste por todos tus niveles de escolarización, tienes tu título, qué bien. Pero al final, al menos así lo veo yo, y es algo que a mí me gusta ponerlo porque de esta manera igual como que no te hace justamente caer en decir, ok, ya llegué al final, sino más bien es como de, ok, pues sí, pasó todo este tiempo y lo demás, pero es una herramienta, nada más. O sea, el título al final es una herramienta que echas a tu mochila y cómo tú te desarrollas en tu vida, tú cómo llevas tus negocios, tú cómo aprovechas las distintas oportunidades, ya es otra cosa diferente que como bien lo mencionas, creo que al menos a mí en lo que me tocó en la parte de la universidad, pues jamás lo tocan, ¿no? Jamás es como de, ok, tú concéntrate en estudiar, concéntrate en ser un buen profesional, actualizarte, que repito, eso es hasta cierto punto implícito, ¿no? Porque creo que esa es la labor que tenemos como profesionales, como nutriólogos, pero ya llevarlo a la otra parte de decir cómo tú puedes explotar todas estas herramientas, todas estas habilidades, no únicamente para justamente que llegues a buscar un trabajo o que seas la parte de buscar un empleo, sino como de tú puedes utilizar estas propias cosas que tú a lo mejor en la parte del conocimiento, pero también yo creo que lo has llegado a detectar en partes individuales. A lo mejor hay personas que pueden o tienen una muy buena forma de comunicar, ¿no? A lo mejor hay personas que tienen otro tipo de habilidades, ¿no? Y cómo puedes aprovechar esas habilidades que son tuyas, ya sea innatas o cultivarlas y a partir de ahí también aprovecharlo y poder sacar el máximo provecho de tu negocio, ¿no? Sí, mira, ve, o sea, por ejemplo, es impresionante realmente porque, ve, por ejemplo, eso que comentas, o sea, en la carrera es simplemente algo que no se ve y es súper importante. Y entonces, cuando nosotros tenemos la entrevista con los profesionales que quieren entrar a la mentoría, pues, ¿qué es lo que también llegamos a ver? Porque, a ver, es el mismo proceso que yo hago con mis clientes para la asesoría Ujú. que lo que hago para los profesionales en la mentoría. O sea, se tiene una entrevista, vemos qué es lo que estás haciendo actualmente, cuáles son tus barreras, dónde te encuentra tu negocio en este momento y a ver, obviamente las respuestas que nosotros vamos a recibir, y esto te lo digo con base en experiencia, es, oye, es que sabes que me siento estancado y me siento frustrado porque tengo una familia, tengo un hijo que acaba de nacer y no sé cómo le voy a dar una buena vida, no sé cómo voy a sostener a mi familia, no sé todas estas cosas que ya van por encima de lo técnico a nivel nutricional, ¿no? Claro. Entonces, te digo, conforme se fueron teniendo, pues entonces para mí se vuelve todavía mucho más importante. Y son cosas que obviamente yo también he lidiado con todo eso. A ver, en la carrera es como de, a ver, es que cómo voy a vivir de esto, ¿no? ¿Cómo le voy a poder proveer a mi familia? ¿Cómo voy a poder invitar a mi novia a un viaje? ¿Cómo, no sé, me voy a comprar una casa, un carro? Que no Claro. son poca cosa definitivamente, ¿no? Entonces, cuando llegan profesionales, nutriólogos que son excelentes nutriólogos o que son excelentes entrenadores, pero ves que pues, no pueden proveer todo este tipo de cosas para su familia, para ellos mismos y demás, entonces se vuelve, considero yo, una necesidad. Entonces, precisamente, pues por eso surge. Y la verdad es que, no te voy a mentir, es un servicio que me encanta, también me apasiona muchísimo y obviamente, a ver, me siento muy identificado con los profesionales porque yo creo que la mayoría pasa por esto, todos hemos llegado a pasar por esa sensación quizá de incertidumbre, de no saber qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que va a pasar, ¿no? El siguiente mes y que constantemente tu negocio depende de nuevos clientes y a ver qué tal. Pero la verdad es que es algo que me apasiona porque de mismo modo yo creo que la tasa de éxito o lo que logran los profesionales entre la mentoría o sea, es impresionante. Es algo que yo nunca me imaginé que pudiera lograr hacer con ellos. Y la verdad es que te digo, es un servicio que me encanta porque sí considero yo que pudiera llegar a cambiar su vida, definitivamente. Digo, no sé si escuchaste ahí uno de los casos de la mentoría, que era Ujú. una profesional, era nutróloga de tigres, necesitaba de 4 trabajos para poder vivir de ello, necesitaba todo eso también para sostener con su familia. Y solo a través de entender muy bien cómo es su negocio interno, cómo funciona y cómo entender todos estos procesos que ahorita te acabo de platicar, pues ahora puede vivir muy bien de ello y puede sostener a su familia
y a su papá que en este momento tiene ahí alguna problemática de salud y entonces ya tiene más tiempo, tiene más dinero, puede entregar mejores resultados a sus pacientes y básicamente es un ganar-ganar en todo sentido, ¿no? Entonces, eso es algo que me encanta, nunca me imaginé tener la oportunidad de hacerlo y también que los profesionales hayan depositado tanta confianza en mí, la verdad es que o sea, lo agradezco yo muchísimo. Entonces, sí, definitivamente es algo que quiero desarrollar más porque creo pues, te digo, realmente creo que puede llegar a cambiar la vida de muchos profesionales, ¿no? Y por otro lado, ya también para finalizar esta parte, Claro, nosotros como profesionales les pedimos, me encanta esta parte porque nosotros nuestros pacientes nos encanta pedirles datos, ¿no? Y nosotros tomamos decisiones con base en datos. A ver, vemos tendencias del peso, vemos cómo va evolucionando tu entrenamiento, cómo te sientes en tu estado anímico, el estrés de tu día a día, en el descanso. Cuantificamos una serie de factores que nos permiten tomar buenas decisiones, pero somos también los primeros en no hacer nada de eso con nuestro negocio. ¿Cuánto estamos ganando al mes? ¿Cuánto es nuestro porcentaje de renovación? Los casos de éxito, nuestro margen de beneficio, todos estos datos que son imprescindibles para tener un negocio saludable y no sabemos nada de eso, solo sabemos que nos llegan 15 clientes nuevos al mes cobrando tanto y a ver cómo nos va el siguiente mes. Entonces, eso se me hace también, digo, bastante curioso, pero son cosas que también debemos de cambiar, ¿no? El chip. totalmente. Pues mi buen Jorge, ya no te quiero quitar más tiempo, hermano. En verdad, qué gusto. Muchísimas gracias, digo, muchísimas gracias por venir, por conversar la parte de tus sistemas, la parte de las mentorías, también un poquito llevarnos la perspectiva que tienes, que sigues teniendo y que muy probablemente durante los siguientes meses, años, ahí estés al pie del cañón, pero también renovando, ¿no? Creo que al final eso, al menos me atrevo a decir que coincides conmigo. La intención sí es estar, pues hasta cierto punto cambiando de repente de ideas porque te estás exponiendo a nueva información, estás viendo qué resulta y creo que eso es muy saludable y que al final de cuentas justamente enriquece esta parte como profesionales, pero también creo que lo más importante enriquece como seres humanos en general. Entonces, creo que eso es muy chingón. Y pues bueno, mi buen Jorge, no sé, antes de cerrar el episodio, si quieras dejar por aquí un mensaje, algo a las personas que nos están escuchando, adelante, hermano, este es tu espacio. Bueno, pues, o sea, bueno, espero que les haya gustado. Nuevamente te agradezco a ti, Ángel, por la invitación. La verdad es que yo disfruto muchísimo estas pláticas, como ya te lo he dicho una y otra vez. Espero que la próxima vez que volvamos a tener esta conversación no sea Claro. después de un año y sea en los siguientes 3 meses o en los siguientes, no sé, 6 meses a lo mucho, porque la verdad ¿Cómo es que lo no? disfruto muchísimo y espero que sigamos teniendo esta oportunidad de platicar. Bueno, pues para las personas que les haya gustado, quizá y todavía no nos siguen, básicamente mi cuenta principal es Nutritional Thoughts. Ahí, pues bueno, básicamente comparto todo el contenido. A ver, realmente tenemos cuentas en todas las demás redes, pero la principal y donde más constantes hemos sido y la que más queremos como que dominar en este sentido, pues es Instagram. Entonces, ahí en Nutritional Thoughts básicamente me encuentran. Ahí también me encuentran toda la información de los servicios, tanto de las asesorías como de la mentoría para profesionales. Y pues nada, si en algún momento llegan a necesitar algo, con total confianza, háganmelo saber, pregunta, y yo estoy ahí disponible siempre para poder contestar las dudas o para tener una conversación y pues nada, ¿vale? Básicamente es eso. Listísimo. Pues mi buen Jorge, con eso cerramos la conversación. Nuevamente, gracias a ti por todo tu tiempo, tu disposición, un completo gusto, un completo honor. Y pues bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon en Spotify y también a los que nos escucharon y vieron en YouTube. Un millón de gracias. Dejamos los links, como ahorita lo acaba de comentar el buen Jorge, tanto en la descripción de YouTube y también de Spotify. Únicamente le dan ahí en ver más y ahí les van a aparecer los links para las redes de Jorge. Entonces, pues sin más, aquí la dejamos. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo la siguiente semana. Sobres. Gracias.